todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Buen día, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Pueblada en la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Hasta las 8:50 las vamos a acompañar junto a Premier League. Pri, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Chino, buen día como siempre a toda la audiencia que nos acompaña sábado a sábado para seguir construyendo esta Pueblada y para arrancar el día en general, porque 7 de la mañana hay que estar y ellos, ellas, quienes están del otro lado de la pantalla, de la radio, en el auto, en donde sea que se encuentren, nos acompañan siempre, así que desde muy tempranito con muchas ganas de charlar. ¿Vos cómo estás? Bien, Pri, te extrañamos. No solo te extrañamos tus compañeros de Pueblada el sábado pasado, te mandaron saludos en la plaza este jueves, en la marcha 2506. Preguntaron por vos, así que le dije, se queden tranquilos que este sábado te iban a escuchar o a ver si nos están siguiendo por YouTube. Y tenemos sorpresas hoy. Hoy tenemos sorpresas, es verdad. Un sábado desde temprano arrancando con mucho, pero como siempre no solo con un montón de temas para charlar, para pensar, para discutir, para preguntarnos cosas, sino para también celebrar un poco, ¿no? Para poder encontrarnos desde otro lugar y celebrar por qué, podríamos pensar en algún momento, ¿no? Respecto al momento que estamos viviendo en particular en nuestro país, y celebrar que las Madres de Plaza de Mayo cumplen esta semana 49 años de lucha. Así que cómo no vamos a celebrarlo, ¿no? Todo aquello que ha sido construido, todo aquello que queda por construir y la importancia de seguir adelante junto a ellas. Pero ¿querés contarnos vos, Chino, por qué vamos a celebrar y qué vamos a hacer específicamente para eso? Así es, pues venimos repasando la agenda de lo que son las actividades en el marco de estos 49 años que se celebran bajo la consigna 49 años de amor y compromiso, luchar siempre. Y habíamos dicho la semana pasada que, porque ya se presentó el jueves pasado, después de lo que fue la marcha número 2506, el libro de Ana María Savio. Y seguimos andando, una actividad que salió hermosa, que al finalizar también contó con intervenciones artísticas ahí protagonizadas por las compañeras del ECUNI. Y bueno, y la sorpresa que tenemos para el día de hoy es que nos trajimos un ejemplar que le compramos a las madres, firmado por la autora, firmado por Ana María Savio, y lo queremos sortear. Lo queremos sortear entre los oyentes, así que nos pueden escribir, nos pueden mandar WhatsApp durante el día de hoy, durante el programa, al 11 3200 0530, o después durante la semana vamos a seguir abriendo inscripciones al sorteo, vamos a decir, en nuestro Instagram, que es pueblada.oc. Qué lindo, porque a esta misma altura del año pasado sorteamos el libro de Demetrio. Puede ser. Si no me equivoco, y es muy emocionante porque hay algo de la participación que se da, que es muy lindo, porque no es simplemente participar en un sorteo por un premio X, sino que es participar porque uno tiene ganas de seguir conociendo la historia de las Madres de Plaza de Mayo, porque tiene ganas de seguir conociendo y haciéndose carne propia todo esto que nos enseñan cada día. Así que qué hermoso poder contar con la participación de oyentes que tienen ganas de seguir siendo parte de también, ¿no?, de todo este aporte a nuestra historia argentina y a la construcción de ella. Así que qué más lindo que encontrarnos desde este lugar. Les invitamos entonces a que nos manden mensajes por WhatsApp, que nos digan simplemente participo del sorteo, díganos su nombre, así después les podemos mandar un mensajito. Y en caso que ganen, ya saben, lo pueden pasar a buscar, podemos coordinar un envío, lo resolvemos. Sí, así que bueno, esperamos los mensajes y
Y bueno, y si nos da el tiempo, si tenemos un ratito, si no lo haremos el sábado que viene, que también se van a poder seguir anotando para participar y antes de sortear y anunciar a los ganadores, vamos a leer un fragmentito del libro, uno que bueno, me lo llevé el jueves a la noche, lo arranqué a leer, la verdad no lo terminé, pero bueno, lo arranqué en el día de ayer y bueno, rescaté ahí un pedacito que me dio ganas de compartir para que pensemos del relato de Ana María Savio sobre, bueno, vamos a decirlo, sobre el momento en el que la conoció a Eve. Así que quédense escuchando, en un ratito vamos a leerlo seguramente y anótense para participar del sorteo y poder leer completo y seguimos andando. ¿Vas a seguir haciendo spoilers del libro? No sé, porque no sé si está bien, no le pedí permiso tampoco. Ay, no sé, bueno, tenemos que ir viendo cómo vamos con ese tema, porque está buenísimo saber de qué trata, pero no me lo spoilees. No me lo spoilees porque está bueno tener la experiencia propia. No sé. No, un pedacito nomás. La verdad que es un libro bellísimo, recontra recomendable, enfocado, bueno, en esos primeros años de recorrido de Ana María Savio y su militancia, y después puntualmente su militancia junto a las madres, que comienza ahí muy poquitos días después del 30 de abril, de ese 30 de abril del año 77 que estamos por celebrar, y que desde entonces se ha mantenido firme junto a las madres, a pesar de todo, a pesar de la distancia también, porque le tocó vivir afuera, después en Suecia. Bueno, hablábamos con ella el sábado pasado, que tuvimos el placer, el honor de entrevistarla, y bueno, aún desde ese rol, desde ese lugar, siguió participando. Conformó a MASU, la Asociación de Amigos de las Madres en Suecia, y sigue andando, como reza el título de su libro. Hermosa propuesta para leer, hermosa propuesta para seguir siendo parte de la construcción de la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Y sumo una cosa más ya que estamos, y es que, hablando de historia de las Madres de Plaza de Mayo, hoy, como siempre, último sábado del mes, nos toca la responsabilidad de seguir trayendo el registro, ¿no?, de la historia de las Madres de Plaza de Mayo en una nueva columna de Indisciplinadas. Así que en un ratito nomás vamos a estar hablando un poco sobre qué es, ¿no?, todo lo que ha sucedido el 30 de abril y también cómo nos deja enseñanzas para el día de hoy. Bien, y si nos quedamos con ganas de más, minutos después vamos a estar charlando con Demetrio Iramain a las 8 para seguir profundizando sobre estos 49 años de las madres, que sin dudas es un repaso histórico por esos 49 años para atrás, pero que también las madres por definición y por la forma en la que han decidido construir esa riquísima historia, está por supuesto ligada con nuestro presente y con nuestro futuro. Y hablando de presente, vamos a arrancar con algún repasito de las noticias, así sea breve, pero porque esta semana pasó un montón. Como siempre en nuestro país, como para no aburrirnos, tenemos muchas cosas que han pasado estos días, y entre ellas hubo novedades respecto a la ley de financiamiento universitario, porque así como el gobierno presentó un recurso ante la Corte para que levante la suspensión judicial de gran parte de la reforma laboral, ahora también sumó otro recurso extraordinario para suspender la ley de financiamiento universitario. Esto ocurrió ni más ni menos que en la fecha límite que tenía el gobierno para apelar, y lo que busca es dejar sin efecto la decisión judicial que le obliga a cumplir con lo que dice la norma votada por el Congreso para actualizar los salarios docentes y los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios. Digo, en las universidades viene sucediendo una situación que ya la conocemos todos, pero que también nos invita a seguir organizándonos respecto a este tema, y por eso el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Sindical Universitario convocaron a la Cuarta Marcha Federal en Plaza de Mayo por la Educación. Esta convocatoria, que está prevista para el 12 de mayo,
tiene que ver con que desde que asumió la administración libertaria, los salarios docentes y no docentes perdieron ya más del 50% del poder adquisitivo y los gremios preparan una semana completa además de paro entre el 27 y el 30 de abril. Sí, con un agregado, es un tema que bueno venimos siguiendo mucho, porque está este argumento, además absolutamente falaz, el argumento del gobierno nacional para no cumplir con la ley de financiamiento universitario votada el año pasado, y bueno, repasamos una vez más el circuito, ¿no? Porque es muy importante. Es una ley que fue aprobada en el año 2024, vetada por el Ejecutivo Nacional en el mismo año. El año pasado, en el 2025, se volvió a votar, el gobierno nacional la volvió a vetar y luego se ratificó en las dos cámaras con más de 2/3 de los votos, que son las mayorías especiales necesarias para aprobar una ley, aún a pesar del veto presidencial. Bueno, a pesar de todo eso y de la inmensa movilización popular que se dio en las calles en defensa de la universidad pública, un emblema de nuestro país, de nuestra cultura, movilización integrada por estudiantes universitarios, docentes y no docentes universitarios, pero también por un pueblo en su conjunto que salió a defenderla. A pesar de todo eso, el gobierno nacional no ejecutaba la ley y, como bien decías, presentó este recurso la pasada semana, y en el día de ayer, a última hora, en el día de ayer, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 2 dio lugar a ese recurso de amparo, por el cual queda suspendida momentáneamente la ejecución de esa ley de financiamiento universitario. Bueno, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional apelarán esta medida y seguirán peleando para que la ley se aplique, la universidad pueda subsistir y los docentes y no docentes puedan tener salarios dignos. Pero es muy importante también en ese marco, después de todos los idas y vueltas que se han dado durante los últimos años, que el 12 de mayo se vuelva a ver una pueblada en defensa de la universidad. Allí estaremos y esperamos poder encontrarnos con nuestros oyentes, que la marcha universitaria ha sido un punto de inflexión, ¿no?, contra el gobierno de Javier Milei por los distintos sectores de personas que se han convocado, que quizás nunca han ido a una movilización, pero que se encontraron por una causa común, ¿no? Entonces, como vienen diciendo los y las docentes universitarios también, es una cuestión de defender todo aquello que nos ha dado tanto y defender todo aquello que ya sabemos que funciona. Así que ahí nos encontraremos. Y además, esta semana también sucedió que trabajadores del INTI hicieron una nueva marcha para repudiar los recortes y despidos. Durante la semana anunciaron despidos masivos por parte de las autoridades que ponen en riesgo más de 1.400 puestos de trabajo, que sería más o menos el 60% de la planta del INTI. Y esta semana pasada, vía resolución, el Consejo Directivo del Instituto confirmó la cesación automática de 1.000 servicios que prestaba a pymes y la industria. La constante del desguace del gobierno nacional, ¿no? Sí, esta motosierra que sigue pasando por los distintos organismos del Estado Nacional, y en este caso se lleva puesto la potestad de este instituto del INTI, que, por ejemplo, llevaba adelante controles sobre el agua, sobre los equipamientos médicos, sobre los envases en los que se conservan los alimentos, cuestiones alimentarias, cuestiones que hacen a la seguridad que podemos tener los y las argentinos sobre los productos que consumimos, y que se suma a una serie de ataques y desguaces que ya viene sufriendo el organismo. Hacía poquito se había cerrado también por decreto el Servicio Argentino de Calibración y Medición, y con el acuerdo bilateral, por ejemplo, firmado con los Estados Unidos, también hará poco más de 2 meses, el Estado Nacional perdía cualquier potestad soberana de llevar adelante un control sobre los productos que se importaban de los Estados Unidos, dando por válidas los controles y regulaciones que se realizaban desde allí.
Entonces se perdía cualquier capacidad soberana de llevar adelante controles no solo del INTI, sino también de SENASA, de ANMAT, del INTA y de muchos organismos que tienen que trabajar pensando en cuidar a los argentinos, cualidad que naturalmente no es parte de las prioridades de los organismos de control de los Estados Unidos o de un privado que pueda proveer el servicio ahora que el INTI no lo hará más. Y también en estos días el colectivo de personas con discapacidad, pacientes, profesionales y familiares marcharon otra vez al Ministerio de Salud en este caso y en distintos puntos del país, exigiendo todavía que el gobierno aplique la ley que declaró la emergencia en el sector, aprobada por el Congreso en julio del 2025 y ratificada en más de un fallo judicial. Esto se suma además a un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que plantea una cuestión de cuidado respecto a las pensiones por invalidez, ¿no? Para cortar con la supuesta corrupción, todo esto que plantean como si fuera un negociado que ya sabemos que no, pero que también pone en aún más riesgo a estas personas con discapacidad porque se encuentran frente a no solamente a un desamparo constante, que lo venimos viendo con la ley de discapacidad, sino que también se plantean cuestiones respecto a incompatibilidades con ciertos tipos de trabajo, también con esto de la supuesta el supuesto revisamiento, ¿no? de todas esas pensiones, cuando en realidad hay una situación que tiene que ver con una constante de no tener una protección de parte del Estado Nacional para esto, ¿no? Para tener un cuidado, para tener la posibilidad de vivir una vida digna, sin ir más lejos, y profesionales y personas que trabajan, ¿no? Con las personas con discapacidad que se encuentran sin poder seguir brindando los servicios de la manera que lo venían haciendo porque no están recibiendo los pagos porque el gobierno nacional sigue siendo no ejecutor de la ley y la emergencia en este caso que se planteó hace ya varios meses respecto a la situación de discapacidad. Sí, una situación gravísima, similar a la ley de financiamiento universitario, ¿no? Leyes votadas, aprobadas, acompañadas en movilizaciones populares, aún frente a los intentos del gobierno nacional de evitar que estos proyectos se promuevan, y una vez que salen, bueno, el Ejecutivo Nacional decide no aplicarlas, manejándose como si no existiesen los otros poderes del Estado, como si no existiese el Poder Legislativo y otra ley no aplicada por el Ejecutivo Nacional frente a la cual el Poder Judicial tampoco hace nada. Y hablando de desguaces y cuestiones de ese estilo del gobierno, también tenemos que hablar de la importancia que tiene como lo que queda después, ¿no? Como lo que está sucediendo con el récord de morosidad en nuestro país, porque según cifras oficiales, las pymes y las familias se enfrentan en los primeros meses de este año más morosidad que en sus pagos de la que ya tenían el año pasado, y las cifras son récord. El 30% particularmente de esas deudas son con billeteras virtuales y es de 3 meses de atraso. En enero, las pequeñas y medianas empresas en situación irregular, o sea, con atrasos mayores a 90 días, alcanzó al 8,2% del total, y además un informe de la JP Morgan dicen que la morosidad de los préstamos otorgados por Mercado Pago en Argentina saltaron del 1,8 al 8,7% en el último año. Contexto donde además las billeteras virtuales te dan la posibilidad de sacar préstamos así como si nada, con tasas irrisorias, de más del 100% en muchos casos, y algo que no se tiene en cuenta, que es, bueno, la morosidad planteada acá es específicamente, por ejemplo, la de las billeteras, la de los bancos que hoy vienen haciendo campañas para que no saques crédito o para que no uses la tarjeta de crédito, cuando en realidad el chiste de la tarjeta es justamente poder consumir más. Y algo que ni siquiera podemos ver todavía porque no tenemos la posibilidad de registrarlo es, además, todas aquellas deudas que son informales, ¿no? Bueno, la deuda con la familia, la deuda con los amigos, la deuda con los prestamistas del barrio, que son entidades que no tienen ningún tipo de sentido, pero que existen y que dan una, entre 1.000 millones de comillas, solución a recortísimo plazo para quizás seguir pagando otras deudas, ¿no? Entonces, un contexto donde con todo el desguace, con toda la situación que se está viviendo en general respecto a desigualdades económicas, nos encontramos con lo que nos deja, que es la poca posibilidad de seguir viviendo sin estar endeudado, ¿no? Para pagar el alquiler, para pagar la comida, para pagar los medicamentos.
Sí, una situación gravísima. Bueno, lo hablábamos hace 2 semanas, creo, también con Ana Luz Valor, que presentó el proyecto para crear la figura de sobreendeudamiento. Y, y nada, y que tiene esta situación complejísima porque son pelotas de nieve en las que una vez que se entra es muy difícil salir, pero que a su vez vemos que esa deuda que crece y crece en las familias y que además crece con todas estas particularidades que decías, también con muchas entidades informales, deuda no bancaria, pero que además los estudios también revelan que es deuda que no es tomada para pagarse un viaje o comprar un bien durable, qué sé yo, un auto, un electrodoméstico, lo que fuere, sino que es deuda que se está tomando mes a mes para acceder a lo más básico que son los alimentos. Ni hablar de los casos como pienso estas empresas que alquilan autos, por ejemplo, para poder laburarlos. Digo, ya ni siquiera es la posibilidad de pensar en comprarte un auto para tenerlo, para pasear, para disfrutar, para llevar a tus pibes a la escuela, sino no solamente que no lo puedes comprar, sino que lo tenés que alquilar para poder laburar. Digo, y vivir en una constante, ¿no? Como en un círculo vicioso que no se termina porque hay una realidad que nos acontece, que es, bueno, la constante de llegar al fin de semana con la cantidad de guita justa para poder pagar ese alquiler, que también es irrisorio, y que si no lo pagas, te lo cortan por sistema y te quedas con el auto varado en el medio de donde sea que estés. Entonces, una situación totalmente compleja. Y ya que hablamos de deuda, ¿cómo no hablar también de la deuda nacional que estamos teniendo en nuestro país? Porque esto lo vamos a charlar en un ratito nomás con Bernarda Meglia, con la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, porque en representación de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se presentó ante la Corte Suprema y exigió que la Administración Nacional le transfiera los 2,3 billones de pesos que le debe la ANSES al Instituto de Previsión Social, y esta es una de las 8 demandas que mantiene la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional. Además, el máximo tribunal fijó el 10 de junio como fecha límite para que el gobierno libertario emita una propuesta de pago concreta. Veremos qué sucede frente a toda esta situación, ¿no? Sí, es una de las... Bueno, esto, como decías recién, ¿no? Son 8 demandas. Nosotros la semana pasada, y vamos a escuchar ahora un pedacito de lo que fue la plaza, la marcha número 2506, porque la semana pasada habíamos hablado de otro de los reclamos que se están realizando al Estado Nacional para que transfiera los fondos en aquella ocasión a los municipios y los del impuesto al combustible y todos los fondos coparticipables. Un gobierno nacional que hace lo que quiere, que vino a desguazar el Estado, que dice que no le va a transferir los fondos a las provincias, pero que encima muchas de estas situaciones son fondos que recauda, pues supuestamente toda la argumentación del achicamiento del Estado tenía que ver con bajar la carga fiscal para los aportantes, digamos. Y bueno, estos son impuestos que sigue cobrando, pero que no destina donde está obligado por ley a destinarlo. Y la semana pasada se realizó la movilización de intendentes al Ministerio de Economía por esta razón. Habíamos hablado con Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué, el sábado pasado, para conversar sobre esto, y el pasado jueves, antes de ayer, participó en la marcha número 2506 de las Madres de Plaza de Mayo, y vamos a escuchar lo que decía. Bueno, muchas gracias, Demetrio. Yo me presento, soy intendente de Tapalqué, un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, que está a 270 kilómetros de capital. La verdad que ya escuchando las palabras de Demetrio y pensando lo que queremos para nuestra patria, para nuestros hijos, para los que habitamos este país, que es la felicidad del pueblo, sale exclusivamente por la política la solución y pasa por el planteo de liberación de nuestra patria, la liberación de Cristina, la liberación del pueblo trabajador, de la opresión, de la quita de sus derechos, la liberación de los adultos mayores que hoy están teniendo todas las problemáticas que hace a un gobierno nacional que toma en cuenta los derechos como una mercancía, entonces la accesibilidad a los remedios, la accesibilidad a la salud, a la educación,
todos esos recortes para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, hace que luchemos cada día más por la liberación de nuestra patria, apoyando a Axel Kicillof como gobernador y planteándonos hacia adelante que Cristina va a estar libre en la medida que nosotros luchemos por la liberación de nuestra patria. No negamos esa posibilidad, nosotros venimos de ahí, somos parte del pueblo y no creemos que llegando rengos podamos liberar a nuestra patria. Tenemos que llegar fortaleciendo el campo popular y eso es muy importante para nosotros, el camino que debemos emprender apoyando a nuestro gobernador, apoyando a este tipo de manifestaciones, a esta corriente de amor que generan las madres, que a nosotros también nos da mucha fuerza para trabajar para el futuro. Así que, de mi parte, muchísimas gracias, Demetrio, porque vos también das una lucha cultural frente a distintas cuestiones que pasan en nuestro campo popular, que hace a que tengamos que estar cada día más esclarecidos para no prestarnos al juego de la división interna, para prestarnos al trabajar en común en un proyecto nacional que tiene que liberar a nuestra patria. Muchísimas gracias y felicidades para todos. Y así lo escuchábamos a Gustavo Cocconi en la última marcha de las Madres de Plaza de Mayo, la 2506, y muy claro, ¿no? El pronunciamiento que tiene la provincia de Buenos Aires respecto a este tema, no solamente por las 8 presentaciones judiciales que se hicieron al Poder Nacional, al Poder Ejecutivo Nacional, sino también porque hay una realidad concreta que nos acontece, que es que es muy difícil sostener esta situación donde sin recursos que tienen que ser destinados a la provincia, ¿no? Que no es nada extraño de pensar, ni nada nuevo, sino que es algo que se ha hecho toda la vida, se pueda acompañar a todas las familias que están necesitando hoy cada vez más el acompañamiento del Estado provincial. Y sobre algo de todo esto también se demostró la posición también del PJ de la provincia de Buenos Aires, donde se llevó a cabo la reunión del Consejo del Partido, donde tomaron posesión de cargo las nuevas autoridades con particularmente Axel Kicillof como presidente, y no sé si tenemos ahí el comunicado para mostrar una foto a quienes andan por YouTube, pero hubo un comunicado muy claro, ¿no? Donde también se respalda la posición de la provincia de Buenos Aires respecto a todo lo que sucede con los fondos coparticipables y particularmente lo que viene haciendo el gobierno, ¿no? Todo lo que ya sabemos que sucede cotidianamente, del ajuste, de cómo también hay un montón de programas que se ven constantemente siendo vapuleados respecto al gobierno nacional y que lo único que generan es desigualdad, que generan situaciones desesperantes para las familias, porque la realidad es que el término para decir es ese, ¿no? Una desesperación constante porque hay docentes que no pueden llegar a fin de mes, porque los abuelos no pueden tener remedios y tienen que recortar a la mitad, porque los trabajadores están quedando sin laburo, porque el pluriempleo es una realidad constante y no es para nada algo divertido, ni con ganas, ni mucho menos, sino que es simplemente por una cuestión de desigualdad, ni hablar de lo que viene sucediendo con el transporte. Y frente a todo esto, con esta crueldad que tiene el gobierno nacional, también es que el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires plantea a lo último del comunicado una convocatoria a todos los sectores para defender a nuestro país frente a aquellos que quieren rematarlo. Así es, un comunicado que ahora vamos a leer en el próximo bloque porque se nos acabó y no queremos irnos sin antes hacer algunas menciones más, pero bueno, un comunicado que expresa este espíritu acompañando al gobierno provincial en el reclamo por los fondos adeudados por el gobierno nacional, remarcando la injusticia que hay en la distribución de la coparticipación a una provincia que aporta el 40% de los recursos nacionales y recibe como contrapartida apenas el 7%. Se denuncian los distintos recortes mencionándolos, el FONID, el Fondo Nacional de Incentivos Docentes, el Plan Remediar, entre otros. Se pide también la libertad de Cristina y el pedido, y se remarca el pedido humanitario también por la situación que atraviesa el compañero Julio De Vido, y se convoca también a la movilización del 30 de abril a Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador junto a los sindicatos. 30 de abril, que será
jueves, donde también marcharán las madres, que lo van a hacer, van a tener la marcha número 2507, como lo vienen haciendo desde hace ya 48 años, y ese día jueves se van a estar cumpliendo 49, y que se da en el marco de las actividades que se van a realizar para celebrar estos 49 años de amor y compromiso, bajo con la consigna de luchar siempre, que también está compuesta por la presentación el día martes 28 de la obra de teatro El Pañuelo en la Casa de las Madres, la marcha de la que hablábamos, la 2507, en Plaza de Mayo, como todos los jueves, y el acto después en la Casa de las Madres junto a Jorge Ferraresi y el coro de Lecuni, el acto central donde se van a celebrar estos 49 años de lucha. El sábado 2 de mayo en Moreno se va a realizar un homenaje con Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y el jueves 7 de mayo una nueva edición de la Cátedra Libre Eve de Bonafini bajo el título La Resistencia, con Daniel Catalano. Pero no queríamos cerrar este bloque sin mencionar también la partida de Bici, que se mudó de casa, visitación de Loyola, madre de Plaza de Mayo, a sus 101 años, y que seguirá estando con nosotros, como todas las madres, que se mudó de casa, a acompañarla a Eve y a tantas otras, y que estas palabras le dedicaba Carmen Arias el jueves pasado en la marcha número 2506. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias, Bici. Gracias por tu fuerza. Gracias por tu cariño. Una mujer maravillosa, con una fuerza que le duró hasta los casi 102 años, sin aflojar nunca. Gracias, yo les voy a estar eternamente agradecida, y sé que mis compañeros también. Les voy a recordar un día que yo estaba esperando dentro de la Casa de las Madres, pero las madres me habían invitado a ir a Luján. Yo no sabía para qué, se iba a conmemorar los 40 años que se habían puesto el pañuelo por primera vez. Y yo estaba esperando ahí, y pasa Bici y me dice, me da un abrazo y me dice: hoy vas a tener un día hermoso vos. Yo no sabía de qué se trataba, y sí, fue el día hermoso, y como le dije a Eve una vez, el mejor premio de mi vida fue cuando las madres me dieron el pañuelo en ese viaje a Luján para estar con ellas. Y gracias, Bici, también por nuestras charlas de todos los días. Mi propósito era llegar a mi casa, esperar hasta las 9:15 de la noche, cuando la podía llamar a Bici, porque sabía que a esa hora era cuando estaba más cerca del teléfono de línea. Llamar a Bici, hablar con ella, no solamente que me preguntaba cómo había estado la plaza, qué habíamos hecho, sino que después me aconsejaba lo que yo tenía que seguir haciendo. Gracias, se lo voy a agradecer toda mi vida, y también el momento cuando terminábamos de hablar, que ella me decía como despedida: chau, hija. Nunca más lo voy a olvidar. Muchas gracias. Bueno, lo que yo digo siempre ya lo dijo Demetrio. Estoy muy emocionada, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y como Eve eterna, también Bici eterna. Gracias. Bueno, a mí me conoce hace muchos años. Bueno, espero seguir viniendo como siempre. Acá me encuentro que estaba siempre con Eve. Hasta la última vez que estuve con ella, dormimos la noche acá también. Así que yo espero seguir viniendo siempre. Un beso a cada uno de ustedes. Hasta siempre. Un beso grande para todos. Pero hace faltan voces. En la Radio de las Madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe
que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo están acá, en la 530. Estamos acá. Sábados de 13 a 15 con Andrea Recupero por AM530. Somos radio. Somos comunidad. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Y siendo las 7:41, volvemos a seguir haciendo un poco más de Pueblada durante un ratito más. Tenemos hasta las 8:50 como siempre. Les recordamos, para quienes recién se estén sumando, que la semana que viene vamos a estar sorteando el libro de Ana María Sabio. Ay, mira, vamos a hacer así. De Ana María Sabio de Y Seguimos Andando, donde la idea es que puedan participar para poder tenerlo. Y para eso les invitamos a que nos manden un mensaje por WhatsApp o que nos manden un mensaje por Instagram a pueblada.oc con un yo participo o algo así por el estilo, su nombre para que lo tengamos a mano, y sepan que la semana que viene vamos a estar sorteándolo acá en vivo, así que les invitamos a seguir construyendo la historia de las Madres de Plaza de Mayo también a través de este regalito que queremos hacer de parte de Pueblada. Eso como para arrancar el bloque. Y bueno, y un poco arrancar, ¿no? con esta columna de Indisciplinadas que hacemos una vez por mes, el último sábado de cada mes particularmente, y que este mes en puntual nos agarra en una fecha siempre muy importante, ¿no? Que es la del aniversario de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Aquel 30 de abril del 77 que cambió el rumbo de la historia de nuestro país en general, ¿no? Una fecha que no era esperada, ¿no? No solamente porque las madres no... porque nadie se hubiese imaginado lo que era el horror del genocidio de ese momento, el horror de la última dictadura militar, sino también porque las madres no se pensaban como una asociación, como un movimiento, como algo que iba a seguir con tanto tiempo, ¿no? Madres de Plaza de Mayo que se empezaron a encontrar en realidad porque participaban sueltas de algún que otro tipo de actividad, de algún que otro tipo de
grupo que buscaba a sus hijos o que buscaba a sus familiares, a sus amigos desaparecidos, pero que después se fueron dando cuenta con el tiempo que necesitaban tener una identidad más propia, ¿no? Esas mujeres que no entraban en la dinámica de los grupos que ya venían conformados para encontrar a sus hijos. Y que necesitaban además otro nivel de independencia, ¿no? Otro nivel de autonomía como organización, sin ser todavía una organización de alguna forma, para también sentir que estaban pudiendo cumplir con ese legado de sus hijos e hijas. Y una fecha que además en esto de no ser pensada también tiene que ver con en qué momento se manifiesta el 30 de abril, ¿no? Y es en aquel momento donde vinieron los famosos periodistas holandeses a nuestro país a hablar en el marco del Mundial del 78 sobre el Mundial en sí, y se encuentran con estas mujeres en la Plaza de Mayo que venían haciendo un reclamo mucho más lejano a lo que venían a hablar los periodistas, y ellos fueron quienes les dieron la voz para pensar y para hacer el reclamo internacional respecto a lo que venía pasando en nuestro país por fuera de lo que se contaba en los grandes medios de comunicación. Pero ¿qué pasa ahí? Los periodistas le preguntan, bueno, ¿ustedes hace cuánto se juntan? ¿Cuál es la fecha fundacional de este movimiento de mujeres tan grande que se organiza para encontrar a sus hijos? Y las madres dicen, ¿cuándo fue? Si en realidad todo se había dado de alguna manera bastante esporádicamente respecto a la organización como movimiento. Y en este recuerdo, ¿no?, de pensar cuándo se habían empezado a organizar, más o menos en qué fecha fue, se acordaban que había sido en abril, no se acordaban más o menos qué día, pero que había sido a fin de mes. Y hay algo que se marca que es muy interesante, que es, bueno, el 30 de abril del 77, además de ser una fecha particular X a fin de mes del mes de abril de ese año, fue una fecha que hizo una demostración política que no era la común de las organizaciones movilizándose en Plaza de Mayo. Bueno, ¿y por qué? Es la pregunta, ¿no? Porque hay algo que vemos siempre que tiene que ver con la masividad de las movilizaciones populares, y las madres de Plaza de Mayo en esa primera instancia no se encontraron siendo cientos de madres organizadas el 30 de abril del 77, sino que cuenta Ulises Gorini en el libro La rebelión de las madres, en el primer tomo, que habían sido en realidad, según testimonios, más o menos una decena, un poquito más. Y hay algo interesante que se marca ahí, que es el hecho político a través, no de la masividad, de la masificación de un movimiento, sino del mensaje que venían a dar, y también de la importancia de ese simbolismo de estar eligiendo la Plaza de Mayo como el epicentro de la política y el epicentro del reclamo, ¿no? Porque era, bueno, no solamente que esté la Casa Rosada, sino que está la Catedral, sino que está el Ministerio de Economía. Digo, que hay un montón de agentes que participan ahí. Y me voy a tomar un mate porque ya me está quedando sin voz. Y te paso la palabra, China. 30 de abril, bueno, ya lo dije, 30 de abril del 77, que cayó sábado, no sé si lo ibas a decir ahora, pero bueno, cayó día sábado, que por supuesto cuando fueron en aquella primera ocasión no se imaginaban que estaban construyendo una fecha histórica con el peso que tiene para nosotros hoy, 49 años después, y que después las propias dinámicas de organización, de pensar cómo darle mayor impacto a su reclamo, la fue llevando a todo el caminito que terminó desembocando en la marcha tal como la conocemos hoy, jueves 15:30 horas alrededor de la Pirámide de Mayo, casi una misa. Bueno, ese proceso llevó una serie de cambios que empezó con este primer 30 de abril de 77, día sábado, que a la semana siguiente decidieron hacerla un viernes porque entendieron que un día de semana iba a tener un impacto mayor. Después, en las semanas subsiguientes, decidieron no hacerlo un viernes y pasarlo un jueves, en tanto y en cuanto el viernes es día de brujas. De hecho, el 13 de mayo cae viernes 13, peor aún, y bueno, terminan resolviendo movilizarse y marchar todos los jueves. Y es re importante esto que mencionás también, porque es entender cómo va mutando, ¿no?, esa organización, que no es lineal en definitiva, y que todo lo que han hecho las madres de Plaza de Mayo
también por eso son indisciplinadas, ¿no? Porque fue disruptivo respecto a lo que se conocía como lo que está bien hacer en política, supuestamente, ¿no? Y que ellas eran disruptivas porque eran madres, porque eran mujeres, amas de casa, la mayoría, mujeres que no venían de organizaciones políticas, y eso es fundamental. Y es fundamental porque esto, ¿no? Era un contexto donde había muchas personas que venían organizadas desde otros lugares y estaba buenísimo, pero las madres se quedaban como en un lugar un poco relegado, ¿no? Sí, por supuesto, madre, bueno, muchas de ellas sin experiencias previas de organización, o con hijos que militaban, y después, como las madres mismas han expresado, hijos que en esa militancia les enseñaron muchísimo a ellas, las parieron a ellas, tanto en términos individuales, digamos, con los aprendizajes dentro de cada uno de sus hogares y hacia dentro de cada una de sus familias, y también, por supuesto, como una concepción más colectiva de los hijos de las madres, los compañeros que se habían llevado detenidos, desaparecidos, que paren a las madres en su lucha. Y la demostración de la importancia de estar en la calle, ¿no? En un reclamo colectivo que no se podía hacer ni puertas adentro, ni se podía hacer pensándose de manera individual, ¿no? A través de denuncias específicas, sino como pensándolas desde la importancia de hacerlas acompañadas. Y pido disculpas porque estoy en una de salir de una gripe, entonces se pone medio complejo estos momentos, pero lo vamos a sobrellevar. Entonces, hablamos de una situación donde lo mismo, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo se empiezan a encontrar en estos espacios y a construir una organización colectiva trascendental en nuestra historia. Con Azucena Villaflor, con un montón de madres que les costó un poco la vida después, ¿no? Eso es, una historia ya conocida, ya hablada. ¿Querés que parte de... cuento y voy con el spoiler del libro? Okay. Tomate tranqui un vaso de agua. Pero ¿por qué habla de esto, no? Habla de las fechas próximas al aquel 30 de abril, el libro de Ana María Savio, que volvemos a recordar porque muchos se han incorporado después a la transmisión, que estamos sorteando y seguimos andando, que nos pueden mandar al WhatsApp, nos pueden mandar al chat de YouTube o durante la semana en las redes @pueblada.org este libro de Ana María Savio, que no vamos a contar entero, pero que sí, Ana María le habían llevado de su propia casa a Omar, a su marido, el 17 de abril del 77, y unos días después, esto es lo que nos cuenta Ana María Savio sobre, también cómo se terminó vinculando con las madres de Plaza de Mayo. Omar trabajaba en el taller naval de YPF, ubicado en el puerto de la ciudad de Berisso. Allí había centrado su militancia dentro del ámbito sindical, intentando formar comisiones internas que frenaran a los burócratas enquistados en el sindicato, quienes, pese a que toda actividad gremial estaba suspendida, seguían gozando de privilegios obtenidos a través de confabulaciones internas. Era muy querido por sus compañeros de trabajo, en su mayoría jóvenes como él, mecánicos especializados que se pusieron a mi disposición cuando fue secuestrado. Conscientes de cuánto Omar había trabajado y hecho por ellos, estuvieron siempre cerca, ayudándome y orientándome sobre qué hacer y a dónde ir. Los días pasaban sin que tuviéramos noticia alguna. La incertidumbre y el dolor crecían. A comienzos de mayo, 2 de esos compañeros vinieron a decirme que en otro sector del taller trabajaba un hombre a quien le habían secuestrado un hijo, y que su esposa se movía mucho, que quizás sería bueno que yo hablara con ella para pedirle consejo o información. Les pedí por favor que hicieran la conexión y que me acercaran su teléfono o alguna forma de contactarla. Cada encuentro con alguien que pudiera contarme algo o indicarme un camino me llenaba de esperanza. Me aterraba quedarme en casa sin hacer nada, sin buscar, sin preguntar. La mujer me dio una cita en un bar del centro de La Plata,
una cafetería humilde donde los estudiantes solíamos merendar y pasar el rato. Fui con mi suegra tal como ella me lo había sugerido. Me impresionó su porte cuando entró y la vi dirigirse hacia mí, erguida, robusta, vigorosa. Vestía con sencillez, el cabello recogido en un rodete que no ocultaba su energía. Su presencia era decidida, audaz e imponente. Llevaba un cuaderno, una libreta como las agendas de entonces, donde anotaba cada paso que daba en la búsqueda de su hijo. Leía y comentaba lo que había hecho, los lugares que había recorrido. Me habló de la represión brutal que se había desatado en todo el país, donde las desapariciones eran cotidianas y crecientes, de las puertas que se le cerraban, de los sitios donde la maltrataban y querían sacarla por la fuerza. Me decía qué podía hacer, a dónde podía ir y muchas veces adelantaba. Ahí no te van a decir nada, pero hay que ir igual y exigir, demostrarle que no nos vamos a quedar quietas ni calladas. Me contó que había un grupo de madres que se reunía regularmente para coordinar acciones. Ella estaba conectada con varias de La Plata, con quienes iban juntas a distintos lugares en busca de respuestas. Preferían ser solo las madres, me explicó, porque los hombres trabajaban y, además, muchos tenían afiliación política y discutían desde ese lugar. Invitó a Josefa a participar. A mí me miró muy seriamente y, con tono de orden, me advirtió. Vos guardate, cuídate mucho. Podés salir a presentar un habeas corpus, averiguar algo por tu marido, estás en tu derecho. Pero nada más, nada de política. Y con nosotras, mejor no. Entendí su postura, me estaba protegiendo. Todo en ella, su forma de hablar, de mirar, de plantarse, infundía respeto. Comunicaba fuerza, voluntad, coraje y también una ternura profunda. No era de las que se resignaban ni de las que se dejaban vencer por la angustia. Hacía 3 meses que su hijo había desaparecido y ya parecía haber recorrido todas las comisarías, guarniciones militares, juzgados, ministerios e iglesias a su alcance, y más allá. Me cautivó su energía, aunque todavía estaba lejos de imaginar la dimensión que esa mujer alcanzaría y la influencia que tendría en mi vida. Al despedirnos me besó con ternura y nos prometimos volver a vernos, seguir en contacto. Me fui con una sensación de admiración, con la imagen de una sabiduría luminosa. Acababa de conocer a Eve de Bonafini, quien dejando atrás a Kika, su apodo del barrio, comenzaba a convertirse en la Eve inmensa, emblema de lucha, coherencia y coraje. Ella, junto a otras 14 madres, apenas unos días antes, el sábado 30 de abril, se había dado cita en la Plaza de Mayo para redactar y firmar un petitorio dirigido a la Junta Militar, exigiendo saber el paradero de sus hijas e hijos desaparecidos. Por el estado de sitio, más de 3 personas no podían permanecer reunidas en el espacio público. Un policía se les acercó y ordenó: «No pueden estar paradas acá. Circulen, señoras, circulen». Entonces comenzaron a caminar alrededor del monumento a Belgrano. La marcha de las madres, que ya lleva casi 50 años ininterrumpidos, acababa de comenzar. Hermoso. Hermoso spoiler del libro como para esto, ¿no? Que decimos siempre de seguir construyendo esta historia de las madres y seguir conociéndola en profundidad. Y hablando particularmente de el indisciplinamiento de las madres, también nos toca hablar sobre qué es todo eso que han dejado. Y una de las personas que ha sido fundamental, ¿no? en la historia del argentino más grande de la historia, que es Francisco, ha sido una madre de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, hablando también de juntar fechas, Francisco cuenta, ¿no? que Esther Balestrino de Cariaga fue quien le enseñó todo sobre la cultura del trabajo, sobre política, sobre aprender de todo aquello, en un contexto que nada tenía que ver con la iglesia, y también, digo, la importancia que han tenido ellas para formar esas grandes figuras y hacer un aporte desde otro lugar, ¿no? No solamente desde el lugar de, por ejemplo, de madres como el que contás de Ana María Sabio, de conocer una Eve y que ella la cuide ya desde el día 1, sino también desde enseñar a través de la proyección política todo aquello que sería el camino a seguir, ¿no? Y esa rebeldía, ¿no? que nos deja las madres de Plaza de Mayo constantemente, también nos invita a seguir pensando de cara al futuro, a seguir construyendo esta organización colectiva, esta organización que no se termina, ¿no? Que lo hablábamos respecto a las 2.400 marchas, y cómo serían las próximas, cómo sería la posibilidad también de
de encontrarnos en 10 años, de encontrarnos en otro 24 de mayo y construir esos sueños, ¿no?, que plantean los 30.000, que plantean las madres, que nos lo dejan jueves a jueves, que tenemos la posibilidad encima de verlo en un YouTube, digo, de hacer el archivo histórico a través del recorrido que nos da la posibilidad de las redes sociales hoy, cuando en ese momento quizás en el 77 era una cuestión de anotar nombres en una hoja para acordarse quién es la que vino la semana pasada y construir, ¿no?, esa organización que con todo lo que conlleva, ¿no?, con una, no sé, supongamos reporte de reuniones, de minutas, de acciones colectivas a seguir adelante, y la importancia que ha tenido esto también para enseñarnos que se puede hacer cosas desde otro lugar, en un contexto donde pareciera que todo es bastante así son las cosas y que no se puede correr un poco del eje. Bueno, las madres nos enseñaron que constantemente podemos mover un poco el eje de lo posible y transformarlo en otra cosa. Y particularmente hoy nos toca también mencionar, ¿no?, así como también mencionamos a Francisco esta semana particular y su indisciplinamiento que nos enseña constantemente que no es mala palabra, porque de esa manera es que se construyen las rebeliones que liberan a los pueblos justamente desde esas barriadas, ¿no?, que se organizan por un bien colectivo, además de cada jueves en la plaza que seguiremos luchando por los sueños de los 30.000. Si alguien nos dejó clara la necesidad de la continuidad de esta lucha, fue la mismísima Visitación de Loyola, quien hasta sus 101 años estuvo cada jueves por la liberación de nuestra patria. Pero qué mejor, que antes de que se los diga yo, que se los diga ella misma, que lo ha dejado muy en claro, ¿no? Es que los consideramos nuestros hijos, que sigan el mismo rumbo, la misma lucha que hacían ellos por los demás, que no piensen en tener riqueza, nada, que luchen por todos, solidarios, orgullosos de lo que hacen, que piensen lo mismo que pensaban y luchen por nuestros hijos, no tengan miedo a nada. Sigan con la política, luchen por ella, por lo que piensan. ¿Y qué querés? Yo los veo y los veo tan lindos, con tanta fuerza, que me parece que están siguiendo el mismo ejemplo. Por Bici, por Eve, por las madres, por los sueños de los 30.000, es que vamos a seguir construyendo todos juntos colectivamente esta gran pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Te cansa un dolor, si te tienta olvidar, algo más pasará. Si te cuesta pensar, si no ves un color, algo más pasará. Yo te cuento mis terrores, no te asustaré. Si me demoro en mil temblores, tarde llegaré. Algo más pasará, algo más hablará, algo más callará. Llego a animar a cantar con amor, algo más cantará, algo más.
yo te entrego mis tesoros, poco te daré. No todo lo que brilla es oro y algo he de esconder. Algo más va a pasar, algo más. De cada margarita uno me quiere deshojar. Será respuesta a aquella carta escrita que nunca mandé. De cada margarita uno me quiere deshojar. Será respuesta a aquella carta escrita que nunca mandé. Ocho y 5 y volvemos al aire. Ya estamos en comunicación con Demetrio Iramain. Deme, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Chino, ¿cómo están? Ahí también los estaba escuchando, a vos, a Priscila. Muy bien, muy bien. ¿Se recuperó Priscila de la tos? Acá estoy. Muy bien. Muy bien. Bueno, cosas que pasan. Bueno, estábamos reflexionando un poco, bueno, si la estabas escuchando a Pri, veníamos charlando sobre aquel 30 de abril, aquella primera marcha para charlar un poco sobre estos 49 años de historia, estos 49 años para atrás, pero que por supuesto, siendo el ejemplo de las madres, no pueden pensarse sin atravesarlos, sin vincularlos también con nuestro presente y con el futuro. Y sí, la lucha de las madres siempre trató de involucrarse con los conflictos del presente, no anclarse en solamente lo que había pasado en la dictadura, y eso es una práctica que las ha distinguido por sobre el respecto del conjunto de grupos que han surgido luego o durante la comisión del genocidio en Argentina. La lucha por los derechos humanos se activó mucho en la Argentina a partir de esa situación tan dramática que fue el genocidio. Ya había organismos de derechos humanos previos a la dictadura, pero también surgieron otros, por supuesto, colectivos que agrupaban a víctimas. Madres de Plaza de Mayo es uno, pero ha tenido Madres un recorrido muy particular, que una de las cuestiones fundamentales que lo distinguen es eso, su decisión política de intervenir en los conflictos políticos de su tiempo que exceden el marco de la dictadura y de la cuestión estrictamente vinculada a los desaparecidos, porque ellas entendieron que para poder hacer justicia con el drama que ocurrió con todo no solo con sus familias, con todo nuestro pueblo, había que lograr una victoria política sobre los que desaparecieron a sus hijos e hijas, y en ese camino están todavía, aportando siempre a la construcción de lo nuevo, a la esperanza, mirar para adelante, reconocerse no víctimas, que eso es algo clave que tenemos en nuestro pueblo que entender. Nosotros estamos acá porque queremos cambiar esta realidad. Víctimas son quienes ni siquiera pueden hacerlo, ¿no? Y las madres han salido siempre de ese lugar para poder estar en la pelea que es lo que los hijos habrían hecho, ¿no? Ellas, y yo pienso, viendo la lucha de las madres, que los hijos de las madres nunca habrían pensado siquiera en quienes los desaparecían y que el objetivo era que vayan presos, o que el objetivo era que después se reivindiquen sus individualidades, se los recuerden en una placa.
el objetivo de ellos era hacer la revolución. No sabían, no eran ingenuos, ni inocentes, ni desconocían lo que se estaban exponiendo. Pero el objetivo de ellos era que si ellos caían, otro levante la misma bandera. Y eso es lo que hacen las madres hasta el día de hoy, con una fuerza increíble, porque incluso después de la partida de Eve, que era la madre omnipresente, madre de Plaza de Mayo, ellas decidieron seguir y siguen hasta hoy, y vimos la potencia que tienen y todo lo que van a hacer por los 49 años, en fin, todo lo que hacen, lo que nos marcan, así que, y todo lo que dejan, ¿no? Todo lo que dejan para que en función de esos objetivos que se trazaron las madres, continúen otros y otras cuando ellas físicamente ya no estén, la radio, el EPUNI, la universidad. Así que ese es el camino y acá estamos. Y buen día. Y pensando en el hoy, ¿no? Y en los desafíos que se plantean respecto a este contexto en particular, ¿qué nos puedes decir? No, de hoy claramente es Carmen cada jueves cuando termina la marcha lo dice con claridad: fuera Milei, Cristina libre y Axel presidente. Tenemos que, también lo dijo el otro día, ustedes lo reprodujeron recién, Gustavo Cocconi, hay que liberar la patria y en ese camino liberarnos de tantas cosas oscuras que nos están ocurriendo, entre ellas la injusta prisión y proscripción de Cristina, lo que está pasando con el compañero Julio de Vigo, la situación de Milagros Sala y todo el sufrimiento que tiene nuestro pueblo, ¿no? La situación de sumisión internacional que tenemos, la política exterior argentina es realmente tremenda, porque no hace honor en absoluto a la historia de nuestro pueblo, de autonomía, de soberanía. Todo eso se tiene que resolver en este camino superador de liberar la patria volviendo a gobernarla, y tenemos en ese sentido una esperanza y un camino claro a construir que se sintetiza en la figura de Axel Kicillof. Pero como yo siempre digo, no es ni siquiera un candidato, Axel, es mucho más que un candidato, es todo esto, es la esperanza, es el camino, es la alternativa, es el lugar por donde transitar. Las candidaturas nosotros sabemos que se resuelven siempre 15 minutos antes del cierre de listas, así que no nos desespera. Sí nos preocupa, y el objetivo tiene que ser que todos y todas dentro del movimiento popular estén en ese camino para poder dar una solución política a nuestro pueblo, ¿no? Que va a llevar, a partir del triunfo y el regreso al gobierno, las soluciones para todas esas demandas que estaba diciendo recién, ¿no? Así es, y bueno, y como bien decís y como marcan las madres siempre, lo más importante de este proceso, también tenga un alto grado de protagonismo, digamos, de nuestro pueblo, de la militancia, que no se quede expectante a que las soluciones aparezcan frente a nosotros. Una forma que tuvo de expresarlo Eve y que nosotros hemos elegido también para dar nombre a este programa, porque, bueno, además, obviamente, la simbología de que lo haya hecho en su último jueves en la plaza, fue el pedido de que construyamos una pueblada. Y bueno, sobre esto también reaccionabas, ¿no? Que está vinculado con todos los temas que venimos charlando, pero sobre esto también reflexionabas un poco el jueves pasado. Claro, cuando Eve lo dijo en el año 2022, lo de una pueblada, hacer una pueblada, Eve no lo planteaba para este momento, lo planteaba para ese momento. Esa poblada era para evitar lo que terminó finalmente ocurriendo, que es la llegada de Milei y, entre otras, la prisión y la proscripción de Cristina. En aquel momento se planteaba como una intervención concreta sobre la realidad de ese momento. Hoy ya tenemos ese desastre que Eve quería evitar con esa poblada. Entonces ahora lo que tenemos que resolver cuál es el mejor modo de revertir ese desastre que ya tenemos.
La movilización popular es clave, la organización popular también, la cohesión es en el movimiento popular es primordial, y la ventanita que tenemos abierta hoy es la posibilidad de llegar unidos, organizados y, insisto, muy claros de cuáles son los objetivos a la elección del año que viene, para poder entrar por esa ventanita, que es la única que tenemos abierta, otra vez a gobernar este país, porque si no va a ser imposible. Por eso a mí me preocupa mucho cuando se plantea como solución, más que como solución, como una especie de pataleo, porque ni siquiera se propone una solución, ¿no? Está todo mal, el sistema es completamente ilegítimo, y cualquiera que surja ya tiene una imposibilidad de origen, una ilegitimidad de origen por la situación de proscripción de Cristina, y me parece que son discursos muy complejos, muy peligrosos, porque eso no nos permite darle a nuestro pueblo una esperanza concreta de superación de esta situación. Y me parece muy grave, me parece que tampoco es analizar críticamente lo que está pasando en la sociedad hoy. Nosotros tenemos hoy los pibes y pibas, que son los que tienen que protagonizar junto a nosotros cualquier proyecto emancipador, transformador, en serio, como ya transitamos en la Argentina. Los tenemos hoy muy preocupados yendo a la escuela, teniendo que sortear protocolos de intervención ante las amenazas de tiroteos en las escuelas. Es una situación, es una manifestación de una situación muy dramática que ocurre en nuestro pueblo. Mientras se plantea la legitimidad del sistema, todo el bloque de poder está tratando de hacer una reforma política para volver aún más regresivo al sistema electoral. Entonces, como que son dos realidades distintas. Nosotros tenemos que ver cómo, en vez de abstraernos de la realidad, ver cómo nosotros la transformamos. Esto es lo que ha hecho históricamente el peronismo, y así es que ha podido lograr muchos cambios favorables a nuestro pueblo, aún dentro del marco de la sociedad de clases y el capitalismo, que es el sistema que nos rige. Por eso me preocupa mucho. Yo me acordaba cuando nosotros en el 2023, el movimiento popular, el peronismo especialmente, estaba muy organizado y muy cohesionado y muy movilizado para lograr la candidatura de Cristina, convencer a Cristina de que tenía que ir de candidata a presidenta. El punto máximo de ese movimiento fue la plaza del 25 de mayo, bajo un diluvio que le da un plus también, porque bueno, llueve y a pesar de eso las familias enteras fueron a la plaza, y Cristina rechazó esa posibilidad con sus argumentaciones y argumentos políticos. Y yo me acuerdo de una entrevista en la televisión que ella dijo de esa insistencia del pueblo de pedir que ella sea presidenta, dijo, esa letanía, dijo, ¿no?, sobre nuestro reclamo. Y hoy la letanía es otra, ¿no? Es de un sector, es tratar de imponer la demanda de la libertad de Cristina por sobre cualquier otra situación, y termina siendo contraproducente para la liberación de nuestra patria, que es tanto más urgente y definitoria que obtener la libertad de la compañera y de todos los presos políticos. La vamos a obtener, vamos a luchar por ellas, pero como lo dijo Gustavo Coconi el otro día, lo sintetizó muy bien, en el camino de liberar nuestra patria, y hacia ahí tenemos que ir. ¿Y cómo podemos pensar, ¿no?, en el marco de este futuro que se plantea tan incierto y al mismo tiempo tan caótico constantemente, ¿no? Porque todas las propuestas que se hacen son relacionadas justamente a que en realidad nada tiene sentido, a que en realidad nos vamos quedando cada vez con menos soberanía, con menos posibilidad de comprender nuestro país como lo que realmente creemos que es hasta el día de hoy, pero cómo pensamos también en una reflexión de cara a proponer un futuro, ¿no?, que por lo menos sea más digno, que creo que es la palabra que mejor puede sintetizar lo que necesitamos para nuestro pueblo.
Claramente, cuando las sociedades no encuentran un rumbo, quienes capitalizan esa situación son las propuestas de derecha, las propuestas conservadoras, regresivas, represoras, y que concentran riqueza en pocas manos. Está visto en la historia. Nosotros pensemos que cuando Néstor Kirchner llega al gobierno en el año 2003, lo primero que se propone Néstor es reconstruir la gobernabilidad, ¿no? El primer objetivo que se propuso. Acá no puede haber un proyecto de desarrollo nacional y de solucionar las urgencias tan dramáticas que tenía nuestro pueblo en aquel entonces, que hoy incluso en varios aspectos están agravadas, si no hay un regreso a la gobernabilidad y a la legitimidad de que es por acá, de que el sistema tiene las herramientas suficientes como para poder transformar esta realidad, y donde las herramientas eran insuficientes, bueno, modificarlas, y de hecho se hizo el cambio en la Corte Suprema, en fin, todo el cambio normativo que posibilitó el juzgamiento a los genocidas, y fue muy criticado Néstor en ese momento también por sectores del campo popular que habían protagonizado la resistencia al neoliberalismo y que veían en esa gobernabilidad que planteaba Néstor un regreso al proyecto de dominación. Y bueno, las madres de Plaza de Mayo fueron muy abiertas, muy lúcidas y clave en ese momento porque porque confiaron en Néstor, confiaron en las fuerzas populares también. No es que Eve se tiró a la pileta y firmó un cheque en blanco. Confió políticamente, y por supuesto que si Néstor hubiese hecho cosas distintas a como Eve creía que iba a hacerlas, hubiese sido la primera en estar en la calle para cuestionarlo. Pero nos enseñó a todos que era por ahí, que cuanto peor no es mejor para nuestro pueblo, es peor para nuestro pueblo, ¿no? Por eso hay que reconstruir la esperanza. Sin esperanza no hay sociedad posible, no hay convivencia social, no es posible. Si no hay un ideal de superación, de que vamos a poder estar mejor y que el camino es la política, porque en definitiva es lo único que nos hace libres, es la política, no hay manera de poder mejorar. Y no estamos para seguir sufriendo, la verdad es esa, no estamos para seguir estando mal. Tenemos que empezar a convencernos de que esto se puede modificar. Estoy seguro que así va a ser y tengo muchas esperanzas, ¿no? Las madres en ese sentido uno las ve con tanta fuerza. El otro día ustedes lo recordaban recién, ¿no? A Bici se nos fue visitación y uno las ve tan fuertes a ellas, y ahora están maquinando todo lo que va a ser la celebración por los 49 años. Vienen las madres del interior, viene Sarita de Tucumán y viene Irene, que a mí mismo me dieron una sorpresa, porque no sabía que iban a venir, no les quise ni preguntar para porque como siempre no tenemos plata, todo está difícil, y ni siquiera les pregunté y me dijeron la fecha en la que llegaban. Entonces para mí fue una alegría muy grande porque, bueno, son extraordinarias las madres, y ahí hay un compendio de toda la potencia que tiene nuestro pueblo. Qué importante además esto que mencionás sobre las madres, demostrándonos que hay que hacer política, ¿no? Como las primeras que atravesaron esa disyuntiva de, bueno, no tenemos que hacer política porque somos mujeres de hogar, digo que los que se dedican a la política y que se discuten por esas cosas son otras personas. Pasar de eso a ser justamente una asociación política que se manifiesta y que dice, bueno, dar amor también es político, dar amor, juntarse para que tu compañero de clase no le falte un útil también es político, también, ¿no? Como en este marco de un momento donde nos dicen, bueno, hacer política no existe, no funciona, hay que ser empresarios, hay que ser tu propio jefe, hay que construir una lógica desde el individualismo total, donde el discurso ya no es como en el 2001 que era no hacer política porque los políticos son malos y punto, sino que además es construir una identidad
muchísimo más alejada de la sociedad en general, y las madres diciéndonos constantemente, bueno, no, mentira, política esta gente hace igual, y nosotras también lo tenemos que seguir haciendo desde el lugar que sea, ¿no? Desde la participación en los sindicatos, las escuelas, desde acompañar a las madres cada jueves y también hacernos cargo de esa responsabilidad, ¿no? Total. Y también entendiendo que la política no es solamente lo electoral, ¿eh? Por supuesto que no. La electoral es un capítulo de eso. Pero la película más grande es la política, ¿no? Que incluso también tiene la poblada, porque también hay que estar en la calle, hay que tener mucha potencia ahí para poder también empujar esa salida electoral, para también hacer posible la Argentina una vez que se llegue al gobierno, porque nosotros tenemos que estar pensando ya cómo vamos a hacer una vez que empecemos a gobernar, porque no va a ser fácil, porque la degradación en la que se encuentra la Argentina es muy grande, porque todos los indicadores están muy muy atrás en comparación con experiencias de gobierno que hemos tenido anteriores. Entonces la reconstrucción va a ser muy dificultosa, y para eso se necesita mucha potencia de organización, de movilización y de claridad, ¿no? Es también lo que siempre nos dijeron las madres: hay que estudiar, hay que formarse, pero no, bueno, me formo durante 5 años y recién después empiezo a militar para aplicar lo aprendido. No, hay que hacerlo en simultáneo a la lucha, en simultáneo a la pelea, en simultáneo a la organización, a hablar con la gente, a trazarnos objetivos cortos y poder lograrnos para ir apuntando a otro más grande. Así que bueno, el camino está claro, pero también hay que ayudar a que todos lo vean, porque hay mucha confusión y es necesario que todos se sumen a ese camino. Pero lo importante es saber que tenemos ese camino, que nos convenzamos de eso, que no está todo perdido, ni mucho menos. Hay un montón de... Deme, creo que te muteaste, ¿puede ser? No. Bueno, mientras tratamos de... A ver ahí. A ver. Yo me veo... No, creo que nosotros al menos no te estamos escuchando, no sé si estás saliendo por la radio. A ver ahí. Ahora creo que sí, deme. ¿Ahora sí? Sí, disculpanos. Sí. Ahora sí. No, eso, tenemos que convencernos de que tenemos un camino, ¿no? Es clave. Y para eso hay que hablar mucho, hay que poner salir a la calle, dejar el celular un ratito, como dijo Axel la otra vez, sin desechar la importancia de la comunicación profesional en materia política. También es muy importante patear el territorio, estar con la gente, salir a andar. Él puso en valor la experiencia de su Clio en la campaña para ser gobernador. Más allá de repetir esa práctica, lo que estaba poniendo en valor y estaba destacando era esto que se ha perdido bastante, ¿no? Que es salir a la calle a hablar con nuestros compañeros y compañeras en sus lugares, en el barrio, en la fábrica, en la plaza, en fin, en todos los lugares donde participemos, salir a convencernos de que hay otro camino que es posible y que hacia allí vamos. Excelente, Deme, te agradecemos en esta tarea de que hay que ayudar a que todos vean también que está este otro camino. Tenemos también, por supuesto, como hace 49 años, la oportunidad de que nos ayuden a marcarlo y a guiarnos en él, las Madres de Plaza de Mayo, que esta semana continúan con sus actividades esta semana y la que viene por la celebración de los 49 años. Te dejo con algún comentario o reflexión que quieras hacer sobre eso y cerramos. Sí, el martes nos vemos en la obra de teatro en la Casa de las Madres.
se llama El Pañuelo, la obra, es un monólogo muy interesante. Después el jueves es el acto político, es el día del aniversario, primero en la marcha, en la Plaza de Mayo, que vamos a compartirla con la CGT, que se va a movilizar a la Plaza de Mayo el mismo día, a la misma hora, pero se ha garantizado que de parte de la organización de esa marcha, que las madres puedan estar alrededor de la pirámide a la hora de siempre, así que allí estaremos. Y después a las 6 el acto político cultural, como han hecho siempre las madres, ¿no? Va a haber música, va a estar el coro de Lecuni, va a estar Lucrecia Américo cantando tangos con un guitarrista, dos espacios o dos propuestas artísticas de Lecuni, del Espacio Cultural de Nuestros Hijos, y va a estar Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, y las madres de Plaza de Mayo, ¿no? El acto político. Y después seguimos, bueno, con Walter Correa el sábado en Moreno, y el jueves 7 va a ser la clase de la cátedra Eve de Bonafini, que inauguró el Cuervo La Roque el año pasado, el 4 de diciembre, va a tener su primera clase con una actividad con el Cano Catalano y otros invitados. Se va a llamar La Resistencia a la clase, o sea, estamos organizando incluso la segunda para el mes de junio. En fin, porque ya empezamos a transitar los 50 años, ¿no? Las madres no se achican, así que cumplimos 49, bueno, ya el 1 de mayo empieza a transitarse los 50 años hacia los 50 años de las madres, así que va a haber muchas actividades ahora y todo el año. Espectacular, Deme. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en primera instancia el día martes en la obra El Pañuelo en la Casa de las Madres, y después en todas las actividades con centro en el jueves 30, el mismo día de los 49 años, marcha número 2507, y a las 18 horas en la casa, acto político con Jorge Ferraresi y el coro de Lecuni. Por supuesto, ahí nos vemos. Gracias. Chao. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. Un show donde nuestra familia abraza una idea simple y poderosa. No todo está en venta. Sábado 25 de abril en Luzuriaga Club Social, Luzuriaga 348. Puerta 19:30. Show 21 horas. Entradas en la Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura.
En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Los sábados a la mañana en la radio de las madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Volvemos con Pueblada, siendo las 8:34, y vamos con la última entrevista del día, porque en el marco de esta asfixia presupuestaria del Gobierno Nacional a los gobiernos provinciales y municipales de la que venimos hablando, recordamos, habíamos mencionado hoy la audiencia por el traspaso de los fondos de ANSES al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Habíamos escuchado a Gustavo Cocconi también hablar sobre la movilización de los intendentes, y otra de las áreas afectadas tiene que ver con la política social, la política alimentaria y el no traspaso de fondos por parte del Estado Nacional al Estado provincial para hacerse cargo de ellas. No obstante lo cual, hay buenas noticias, se han anunciado una serie de aumentos, y para hablar de eso ya estamos en comunicación con Bernarda Meglia, subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires. Bernarda, buen día. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo andas, Chino? ¿Cómo andas, Pri? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué nos podés comentar de estos aumentos? Y la verdad que estamos muy contentos porque, a pesar de, como decías, la deserción del gobierno nacional, la situación de crisis que estamos viviendo, esta semana pudimos anunciar el 30% de aumento en el servicio alimentario escolar. El servicio alimentario escolar es el programa que garantiza el desayuno, el almuerzo y la merienda de 2,5 millones de chicos en toda la provincia de Buenos Aires, haciendo que la inversión de este programa pase de 41.000 millones de pesos a más de 54.000 millones de pesos por mes. Uh-huh. Y a su vez esto va acompañado también de una duplicación del programa MATE, que es el módulo alimentario territorial, que es la entrega de alimentos secos a los municipios, a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y sumamos también el aumento del 25% en los programas sociales. Los programas sociales, cuando digo así en general, digo concretamente ahora en abril, aumentan el programa Unidades de Desarrollo Infantil, que va justamente destinado a acompañar
espacios donde se acompaña a niñeces desde los 45 días hasta los 14 años, y también aumentamos de manera inmediata el programa de centros juveniles destinado a pibes de 14 a 29 años y los centros de integración social, que son espacios justamente para alojar a personas en situación de calle, que es un programa que creamos en esta gestión, que la verdad lamentablemente está siendo también más necesario que nunca. Y luego progresivamente van a ir aumentando a partir de mayo el resto de los programas, como el programa Envión, programas destinados a personas mayores, a personas con discapacidad. Así que dentro de todo este panorama tan oscuro y complejo, creemos que es una gran noticia para todos los bonaerenses. Qué bueno, qué importante. Bueno, recordábamos recién a Francisco en el marco sobre, bueno, y su vínculo con Esther Balestino de Cariaga, y bueno, y pensar en su reflexión siempre, bueno, como le hablaba de cuidar los dos extremos, y bueno, estas políticas que están destinadas a ese universo. Preguntarte puntualmente también por, bueno, las políticas de discapacidad. Esta semana presidiste el COPRODIS, el Consejo Provincial de Discapacidad, bueno, también en un marco muy, muy complejo, un gobierno nacional que no acata, no responde en consecuencia a la ley votada de emergencia en discapacidad. Sí, no solo eso, lo que es preocupante también, además de que no cumplen con la ley de emergencia, ellos durante el mes de marzo habían anunciado el aumento de los valores de los peculios, que es el dinero que cobran como complemento al salario los trabajadores de talleres protegidos, que son espacios donde trabajan personas con discapacidad. Esta semana, cuando cobraron o estaban por cobrar, 4 meses tarde, porque no habían cobrado en todo el año, les informaron que no van a cobrar el aumento, que en algún momento se va a cobrar, pero no se sabe cuándo. Entonces siguen jugando también con la expectativa de las personas, con la situación compleja, siempre en un marco de incertidumbre. Y la semana pasada, tal vez ustedes lo mencionaron, pero envió el Poder Ejecutivo Nacional el mensaje 109, que lo que plantea es iniciar nuevamente un proceso de auditorías después del desastre que vivimos el año pasado, indicando que hay personas que están cometiendo fraude contra el Estado, ¿no? Otra vez poniendo este halo de sospecha sobre las personas con discapacidad que tienen hoy una pensión que encima es miserable, y además intentando liberar o pretendiendo liberar el nomenclador. Liberar los valores del nomenclador significa que cada obra social va a pagar lo que quiera por cada uno de los tratamientos a los profesionales que lo llevan adelante. Eso que hace que probablemente muchos profesionales no puedan llevar adelante la tarea por los precios y los valores irrisorios que van a ofrecer las obras sociales, por lo tanto, más personas se van a quedar sin su tratamiento. Por lo tanto, digo, a pesar de todo, y a pesar de todo lo que pasó el año pasado en materia de discapacidad, y todo lo que pasó con la ley de emergencia, ¿no? Todas las idas y vueltas, se votó 5 veces y demás, van por más y siguen golpeando a este sector, bueno, nada, en este contexto de crueldad que está llevando adelante el gobierno nacional, que lamentablemente ya no nos sorprende. Qué grave, pareciera que para los fugadores, los especuladores financieros hay principio de inocencia fiscal, y para las personas con discapacidad, bueno, a priori se presume que son culpables de falsificar su situación. Exactamente. Sí. Y en el marco del Consejo Provincial de Discapacidad, ¿no? De todo el acompañamiento que viene haciendo la provincia de Buenos Aires en general al sector de personas con discapacidad, ¿qué tiene que ver todo ese acompañamiento y pensar en la posibilidad y la responsabilidad que se tiene desde el Estado para hacerlo con la deuda que tiene el Estado Nacional hoy con la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros justamente esta semana presentamos, nuestro ministro presentó, Andrés Larroque, un reclamo ante el Ministerio de Capital Humano, justamente solicitando los fondos que corresponden, en este caso, puntualmente, para poder sostener el servicio alimentario escolar. Porque la Nación, históricamente, aportó un porcentaje sobre este programa,
Este año, cuando nos confirman el monto que van a aportar, ese monto no alcanza ni el 14% de la inversión total anual del programa. Pensá que ellos aportaron el año pasado 77.000 millones, para este año, que ya era poco igual, en función de lo que habíamos solicitado, que eran 130.000 millones, para que es solamente un tercio del programa. Para este año solicitamos 177.000 millones, la respuesta fue que van a aportar 80.000 millones, que se van a pagar no sabemos cuándo, ni en cuántas cuotas, ni en qué momento. Esto, lógicamente, es insuficiente. Ante esto nosotros hacemos un reclamo y bueno, y la respuesta es por ninguna vía formal, por Twitter, una respuesta de la ministra de Capital Humano, de Sandra Petovelo, diciendo que ellos están aportando el 20%, o sea, desconociendo incluso los números, lo que aporta la nación, lo que invierte la provincia en un programa tan grande. Ellos del año pasado a este aumentaron un 4% ese aporte, mientras la provincia de Buenos Aires aumenta un 30% por el mismo programa. Entonces, la verdad es que es vergonzosa la actitud justamente de la nación, y esta respuesta que parece más una respuesta que intenta ser mediática que una respuesta seria y pensando en los chicos y chicas de la provincia, que por cierto, aunque parezca una aclaración medio tonta, son 2,5 millones de chicos y chicas que viven en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, además de ser bonaerenses, son argentinos. Es decir, el Estado Nacional tiene responsabilidad sobre la seguridad alimentaria de esos 2 millones de chicos y chicas. Y la provincia no le está exigiendo que se haga cargo de la totalidad del programa, sino solamente de un tercio del programa alimentario más grande del país. Absolutamente, en un marco en el que además, bueno, por supuesto, una situación social cada vez más preocupante, y muchísimos pibes que son, bueno, parte de familias que probablemente se hayan visto afectadas por el recorte que quieren llevar adelante esta misma semana. Por ejemplo, en el programa Volver al Trabajo hay un dictamen judicial que los exhorta a seguir pagándolo, pero bueno, ya vimos cómo actúan frente a lo que dice el Poder Judicial o el Poder Legislativo, como en el caso de la Ley de Discapacidad que mencionábamos recién, el financiamiento universitario o un montón de experiencias. La última te hacemos ver porque tenemos que cerrar, pero bueno, para nosotros este es un programa muy especial porque el jueves de la semana que entra ahora, el jueves 30 de abril, se cumplen 49 años de aquella primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo en el año 77. Las madres están con muchísimas actividades que estamos difundiendo y queríamos compartir con vos también alguna reflexión sobre lo que significan las madres, sobre lo que significan estos 49 años. Y yo creo que están presentes todos los días y me parece que ahora están presentes más que nunca. Entiendo por lo que había visto hace unas semanas cuando hablaban justamente de todas las actividades que van a hacer en el marco de los 49 años, son 49 años de amor y coraje. Y me parece que eso es fundamental, ¿no? Pensar en eso, en el coraje de esas madres, de mujeres, muchas sin experiencia política, que hace 49 años se organizaron para pedir por sus hijos, para pedir justicia, para buscar a esos pibes en el contexto más complejo, más cruel, y lo hicieron y lo siguen haciendo 49 años después. Me parece que tenemos que todos y todas volver todo el tiempo a las madres, más en este contexto, estar en la calle, como decía Eve, estar todos los días, no tener miedo, no estar tristes, no estar callados, no estar quietos. Y me parece que, y Eve creo que lo decían en un discurso en una de las marchas en la época de Macri, que a pesar de todo lo difícil y de estar hacía ya 40 y pico años caminando, decía, las madres somos felices haciendo lo que hacemos y vamos a seguir haciendo esto. Me parece que los militantes, las militantes, tenemos que aprender de esas madres que siguen caminando
mucho amor, pero sobre todo con mucho coraje, que no pararon nunca, y ser ese pueblo revolucionario que decía Eve también, ¿no? Ella decía, no somos un pueblo manso, somos un pueblo revolucionario. Bueno, me parece que necesitamos de la madre más que nunca, de esa lucha que es para siempre, que nos obliga a no bajar los brazos. Y también en ese sentido me parece fundamental lo que siguen haciendo, de recibir a pibes y pibas de escuelas todas las semanas, que tiene que ver también con pasar ese mensaje, ¿no? Porque eso no puede quedar solamente en las madres caminando todos los jueves. Eso es un legado que creo que tenemos que seguir pasando a todas las generaciones y que tiene que ver con la esencia misma y más profunda del pueblo argentino, de movilizarse, de no rendirse y de seguir peleando, y ahora más que nunca contra este gobierno nacional cruel que nos quiere golpear todos los días. Clarísima, Bernarda. Bueno, te agradecemos, te saludamos y bueno, y seguimos atentos al desarrollo de la situación que comentabas y del reclamo de los fondos también al Estado Nacional. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Les mando un beso grande. Otro. Hablamos con Bernarda Amelia, subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires. Y antes de despedirnos, volver a recordarles a todos y todas, ya no nos manden WhatsApp porque nos estamos por levantar de la silla, pero durante toda la semana nos pueden mandar, vamos a estar publicando también en el Instagram, @pueblada.oc, y si no, el sábado que viene nos pueden mandar WhatsApp o por el chat de YouTube. Hasta el sábado que viene se pueden inscribir porque vamos a estar sorteando y seguimos andando el libro presentado el jueves pasado en el marco de estas actividades por los 49 años de amor y compromiso de la Madre de Plaza de Mayo. Vamos a sortear un ejemplar con firma y dedicación de ella en el próximo programa. Y antes de irnos, como siempre, hacer los agradecimientos necesarios a quienes hacen que esto sea posible: a Nancy Rojas en la operación de video, a Gustavo Hoffman en la operación técnica, en la producción de este programa, Kevin Lobruno, Joaco Benítez y Ariel Álvarez. Así que les agradecemos principalmente a esta audiencia que nos acompaña, nos hace el aguante sábado a sábado, y que nos seguiremos encontrando el próximo sábado para seguir haciendo más Pueblada. Preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosles lo que pasa. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable en el cuidado y preservación de nuestro ambiente. Tu río, tu riachuelo, tus plazas, parques, yuyito en el cordón de la vereda, bichos, mariposas, aves. Patrimonio que ves y que no ves. La vaquita de San Antonio en la Maceta. Lo que nos da vida e identidad, sin frivolizar. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí, te quiero verde. Ambientalizando la política, con la conducción de Lorena Suárez, que es riachuelina, Fabio Márquez, que es paisajeante, y Antolín Magallanes, que es Antolín. Verde que te quiero verde, verde viento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Buenos días. Bueno, ya estamos fines de abril. Ya se va el año, Es ¿no? una cosa de locos. Un cuarto de año ya. Un tercio, qué sé yo, no sé, ya un montón. Chicos, habíamos prometido, anunciado que hoy íbamos a hablar de algo muy importante que va en línea con lo que está pasando, como nos sirve ir a la historia para charlar de lo que está pasando ahora con la ley de glaciares, con la minería que se quiere implementar en varios lugares del país.